Vamos a empezar este último módulo de la formación básica, el tercero de hoy y el último. ¿De acuerdo? Es un módulo denso, es el módulo de legal, de conceptos legales. Y la idea de este módulo es básicamente que tengáis cada vez que salgáis de aquí y empecéis ya a trabajar con Houseit con conocimientos legales suficientes para que vayáis con mucha más confianza a la hora de enfrentaros a un propietario o un cliente o cualquier fase del proceso operativo que hemos explicado durante esta formación con con mucha más confianza. ¿De acuerdo? Como siempre, aquí tenéis mi canal de contacto, por si tenéis cualquier duda. Y lo que hoy veremos, lo primero de todo, haremos un repaso de la documentación operativa, sobre todo de aquella que nos falta de cara que no hayamos visto o que no hayamos visto con profundidad durante los módulos anteriores, ¿de acuerdo? Para que sepáis conscientes de qué documentación operativa hay y en qué momento se tiene que usar. Hablaremos del tema de los pagos y la fiscalidad, hablaremos de los conceptos legales de los contratos de alquiler, haremos un repaso de las tarifas y las propuestas de valor y también haremos un repaso de las comisiones de vuestras, de cómo calcularlas y cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la documentación operativa, hay 5 documentos que intervienen en la operativa de Houseit que son básicos. Algunos los hemos ido viendo ya. La hoja de visita y la hoja de reserva las hemos visto en el módulo de visitas y de cierres. Los modelos de contrato ya os los he enseñado y cómo trabajar con ellos. Aunque ya os digo que la idea futuro es que haya más información seguramente en formato de vídeo, en vídeos cortos, explicando mejor cláusula por cláusula cada uno de los puntos, cada una de las cláusulas, qué es lo que dicen, cómo intervienen y en base a qué conceptos legales o a qué apartados o a qué artículos de qué leyes están basados. Bueno, un segundo. Listo. Continuamos. ¿Por qué? Y no me voy a detener en explicar los contratos los modelos de contrato de alquiler porque es algo muy extenso que nos ocupará mucho. Y este módulo ya es lo suficientemente denso y ya es lo suficientemente largo. ¿De acuerdo? La idea es que sea un poco más largo que los dos anteriores. Igualmente yo creo que estaremos listos para la hora de comer. No os voy a entretener mucho. Los otros que no hemos visto, la petición de visita, el documento de petición de visita sí lo hemos visto. De hecho, en el módulo de clientes eran esa serie de puntos, si os acordáis, esa diapositiva que tenía una parte escrita en negro de toda la información que hay que decir y que hay que comunicar al coordinador de visitas sobre el perfil que enviamos para verlo. Igualmente, vamos a hacer un repaso. Y y, y es este documento de aquí, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo recordéis, ¿de acuerdo? Donde se explica, donde se tiene que... No, falta. Donde se explica y donde se detalla todas las características de manera simplificada del perfil que estamos viendo. ¿Eh? Entre ellas, la referencia del inmueble que se quiere visitar, el día y la hora de la visita, que puede ser o un día y una hora concreta, sobre todo si estamos trabajando con aquellos time slots, con esas horas de visita prefijadas que tendréis en la aplicación, o puede ser un margen, una horquilla de días y de horas donde el cliente está disponible para ver la visita. El nombre del cliente, el teléfono del cliente, que obviamente no se le va a facilitar al propietario, pero sí hay que facilitárselo al coordinador de visitas.
Si tiene permiso de residencia, el número de personas que se mudan, en qué situación familiar están, la situación laboral del cliente. Aquí sí que os tenéis que detener un poco más, ¿vale? Y explicar a qué se dedican, con qué tipo de contrato, con cuánta antigüedad y cuántos ingresos netos tienen al mes, ¿vale? Son esas 4 cosas. Sector o profesión, tipo de contrato, antigüedad e ingreso. La duración del contrato de alquiler que prefiere el cliente puede ser simplemente algo un poco más vago como corta duración o larga duración, es decir, recordemos, corta duración de 1 a 11 meses, larga duración 12 meses en adelante. Entonces se va a firmar un contrato, ahora veremos de qué duración. Y la urgencia del cliente que tiene para mudarse, que puede ser inmediata, mucha, poca o puede ser también una fecha concreta. ¿Vale? Es decir, la fecha límite, ese deadline del que hablamos en el módulo de clientes. Y otros datos de interés. Aquí es un cajón desastre, un apartado en blanco donde podemos poner si tiene mascota, importante poner qué animal es, edad y peso o tamaño, o si pueden pagar cierta cantidad de dinero por adelantado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que obviamente sumen o que sean importantes a la hora de comunicar al propietario. Continúo con la presentación, un segundo que se me ha ido. Entonces, la hoja de visita ya la hemos visto, la hoja de reserva ya la hemos visto, el documento de petición de visita ya lo hemos visto, los modelos de contrato ya los hemos visto también, falta el mandato de intermediación. El mandato de intermediación es un documento, que os lo enseño ahora mismo, que sirve en el momento en el que nosotros vamos a hacer una captación. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar, si no me equivoco, una versión antigua, aunque me puedo ir al Notion y enseñaros la nueva, que es lo que voy a hacer. Os comparto pantalla del Notion, que ya sabéis dónde está. Para, si lo que queréis es, si no tenéis el enlace del Notion y queréis acceder a él, lo tendréis en la descripción de los grupos de WhatsApp de cada una de las ciudades, ¿vale? Siempre está ahí para que sea fácil, sea fácil acceder a él. Importante esto. Un segundo. Y lo tenéis justo aquí, también dividido por ciudades y siempre será en español, ¿vale? No tiene traducción, ¿de acuerdo? Porque normalmente los propietarios siempre van a hablar español. Simplemente también está en formato de PDF editable. Os comparto pantalla. Es este documento de aquí. Y simplemente lugar, fecha y hora. No, lugar y fecha, perdón, ahora no. Identificación del propietario, identificación de Housing, que son las dos partes que intervienen. Dirección y referencia catastral. Ahora explicaremos lo que es la referencia catastral del inmueble. El precio, meses de fianza, que ahora hablaremos cuántos son, y meses de garantía adicional, ¿vale? Y entonces entran una serie de condiciones que básicamente marcarán el caso, la casuística y la situación en la que se va a trabajar y se va a alquilar ese inmueble. La primera es el tema de los portales. Si el propietario autoriza o no autoriza que publiquemos su vivienda en portales inmobiliarios. La segunda es el tema de el pack, ¿de acuerdo? El pack de servicios al que se atiene o que le interesa al propietario. Luego lo explicaremos, pero está el pack esencial, el pack confort y el pack garantizado. Y al ser un PDF editable, simplemente lo podemos marcar o lo puede marcar él, el que él quiera. ¿De acuerdo? La segunda condición es en qué situación y durante cuánto tiempo se va a tener ese encargo de intermediación, ¿vale? Entonces, simplemente, y muy importante no olvidarse, la duración de los meses. Imaginemos que nos deja 2 meses para trabajar con su inmueble. Segundo.
¿Y en qué condiciones? Y hay tres condiciones con las que puede elegir el propietario. Una es en condición de exclusiva, es decir, que Housing es el único intermediario que puede trabajarle la propiedad. Luego está trabajar sin exclusiva, es decir, que la propiedad puede encomendar la gestión del piso a todas las agencias que él quiera. Y luego está una cosa que es como una especie de tercer caso o caso intermedio, que es el de agente único. Es decir, que Houseit es la única agencia que puede trabajar ese producto, pero la propiedad también se reserva el derecho a poder trabajarlo él de manera particular y con cierta preferencia. ¿De acuerdo? Es decir, que si le llega por un conocido o por X, o simplemente porque lo tiene él publicado por su cuenta y le llega a un cliente y lo cierra por su cuenta, pues puede hacerlo. ¿De acuerdo? Sin que nosotros le tengamos que cobrar nada. Que alguien ha dejado un... Sí, dime, Albert. Sí, tengo una pregunta. Con esto del agente único, ¿vale? Al menos en venta, y corrígeme, significa que en un momento dado se podría trabajar en colaboración con otra agencia que pudiera tener un cliente que haya visto la vivienda anunciada por nuestra parte en Houseit o en la web de Houseit o en los portales, ¿vale? En este caso marcaríamos agente único. No te acabo de entender. Sí, es decir, imagínate que yo capto una propiedad, ¿vale? Y me viene una agencia del barrio o, no sé, o Tecnocasa o quien sea, ¿vale? Y me dice, oye, Albert, que tengo un cliente para esa propiedad, ¿vale? En ese caso, ¿se marcaría esta opción o cómo sería? No, el tema de agente único es simplemente la diferencia entre agente único y exclusiva es si el propietario quiere hacer algo por su cuenta o nos lo deja todo a nosotros. Si nos lo deja absolutamente todo a nosotros, es exclusiva y si es agente único, sí que puede intervenir y puede hacerlo él por su cuenta. Vale, de acuerdo, gracias. ¿Vale? Esa es la diferencia. Que luego colaboremos o el cliente venga de otra parte, es algo que va completamente aparte. Ok. ¿Vale? Sí, dime, Raúl. Sí, o sea que se aceptaría colaboración con otras inmobiliarias. Depende. La respuesta es depende. Sobre todo si lo que va a entrar en juego es vuestra... Lo explico todo con mucho más detalle y el tema del mandato de intermediación en el módulo de propiedades y propietarios, en el módulo de captaciones, que tenéis el webinario guardado. Pero solamente se acepta colaboración. Sí, la idea es que Houseit sea lo más flexible posible. Pero siempre es un depende el hecho de colaborar. ¿De qué depende? De que entre en juego o no la comisión, el pago por vuestra comisión, el pago por servicios, que sea una propiedad de cierto rango sobre todo en cuanto a precio, que permita o no permita margen de maniobra para colaborar y siempre con el beneplácito y con el ok del City Manager. Ok, perfecto. No me voy a entretener mucho más en la hoja de mandato de determinación, pero que sepáis que está ahí, que es un documento que está también preparado. ¿Por cómo estamos captando ahora mismo? Hay documento de entrega de llaves, que también ha salido la pregunta ya sobre la situación antes, si captábamos y tenemos las llaves. Ahora mismo no estamos captando mucho con eso. Si fuera necesario, y vemos que empezamos a trabajar de esa manera, que es la idea, porque significa que son captaciones de más calidad, no hay ningún problema y preparamos un documento de entrega de llaves que acompañe o que dé soporte al mandato de intermediación. ¿De acuerdo? Una vez vistos lo que son la documentación operativa y los documentos legales, pasamos a conceptos legales. Lo más importante, sobre todo los que no tengáis experiencia en este sector, es que conozcáis que todo lo que hacemos está perfectamente, no diría perfectamente, pero está estrictamente regulado. Y muy importante esto, ¿cuál es la ley que regula los alquileres y la actividad que hacemos nosotros? La LAU.
La Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, popularmente conocido como la LAU. ¿De aquí está siempre mucho el chiste de las que se llaman Laura, digo chiste. Esa es la ley principal. Luego hay una serie de, y con esa es a la que hay que acudir siempre. Luego hay una serie de leyes que afectan o que han ido modificando o que sirven de abanico, no de abanico, de marco para esta ley. ¿De acuerdo? Las leyes que han ido afectando y han ido modificando esta ley de arrendamientos urbanos han sido varias, ¿vale? Como la ley, la última ley, la famosa ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que se aprobó el 24 de mayo de este año, que ha traído mucha polémica y demás. Otra es la 18/2007 por el derecho a la vivienda, que siempre, aquí, perdona que me desahogo, que se decía que nunca ha habido una ley por el derecho a la vivienda. Se decía ahora con la aprobación de esta, era mentira, ya había una ley del 2007 que trataba y trabajaba esto. Luego está la ley de propiedad horizontal, que es una ley muy antigua y que prácticamente no ha cambiado, que es la ley de 1960, sobre todo afecta a cómo se distribuyen y cómo se organizan las fincas, los edificios y lo que son los inmuebles. Luego hay otras leyes autonómicas y ordenanzas municipales que también afectan, pero eso ya depende de cada región pero también afectan. Y lo que es el marco, sobre todo ahora que hablaremos de los contratos y demás, el marco general que engloba un montón de leyes y sobre todo que sirve de guía y que está obviamente por encima porque las leyes están jerarquizadas de arriba abajo, que sirve de marco de la ley de arrendamientos urbanos es el Código Civil. ¿De acuerdo? Es la última ley, bueno, o la ley que está justamente por encima, que la ley de arrendamientos urbanos nunca puede contradecir. ¿De acuerdo? ¿Es necesario que os sepáis todas estas leyes? No. ¿De acuerdo? Pero a más formación tengáis, sobre todo en conceptos legales, mejor. Por eso os he dejado esta sección de leyes, que es importante que, si queréis expandir un poco más el conocimiento, le echéis un vistazo. Lo que sí os he dejado es una selección de lectura de la ley de arrendamientos urbanos que afecta directamente a todo lo que iremos viendo en este módulo, como a toda la actividad que realizamos y que afecta a los alquileres, ¿de acuerdo? Que son todos estos artículos y lo diré. Y las partes adicionales y finales de la ley, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis. Simplemente si ponéis en el buscador en Google LAU BOE, ya el primer enlace que os sale, la primera entrada es la ley de arrendamientos urbanos. De la que os la queréis leer, estupendo, pero no es una lectura fácil, ¿vale? Sin embargo, yo os iré explicando las partes que van afectando. Pero que os quedéis con eso, que la ley que afecta a los alquileres es la LAU. Entrando a esto, el concepto, voy a ir tocando como pequeños conceptos y pequeñas píldoras de conocimientos legales que tenéis que saber. El tema del rent to rent y del subarriendo, que ya salió en el módulo de clientes. ¿Qué es lo que tenéis que saber de aquí? Que el subarriendo es legal bajo ciertas condiciones, ¿vale? Una vivienda se puede alquilar y luego subarrendar siempre que haya consentimiento expreso del propietario. ¿Dónde se expresa ese consentimiento? En el contrato de arrendamiento, ¿vale? Es decir, tiene que haber una cláusula en ese contrato donde se especifica que hay consentimiento por parte del propietario expreso para que se pueda subarrendar el propietario. El subarriendo siempre tiene que ser parcial, nunca total. ¿De acuerdo? Es decir, si aquí está el propietario y justamente debajo está el arrendador, está el propietario y justamente debajo está el que será el inquilino, ese inquilino no puede subarrendar de manera total, es decir, la totalidad del piso, a una sola persona. Y obviamente, para generar una plusvalía, cobrarle más de lo que el inquilino está pagando al propietario por la renta. ¿Esto se entiende? Esto no se puede hacer. Esto es lo que no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es que haya un propietario, le alquile a un inquilino, que es esa figura del rent to rent, y ese inquilino sirve como garantía para que
esa propiedad, ese piso, se pueda dividir por partes a diferentes personas, normalmente por habitaciones. Eso sí que es lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces, pero para hacerlo tiene un límite en cuanto a lo que puede cobrar ese inquilino de rent to rent a cada una de las personas que están viviendo en ese piso, normalmente por habitación. Y es que lo que les cobre no puede superar nunca a lo que él está pagando de renta al propietario. Es decir, si la renta de ese piso, el propietario alquila ese piso a esa figura del rent to rent por 1.200 euros, ese inquilino, primero, que está justo en medio, no puede llegar a cobrar 1.200 euros a ninguna de las personas que alquilan habitaciones. No estoy diciendo que la totalidad de la renta de la renta o del monto que consiga recoger ese inquilino, ese rent to rent, no pueda ser mayor que 1.200. Puede serlo perfectamente, pero que lo que le cobre a cada uno no puede superar esos 1.200 que ha pactado y que está en el contrato. ¿Esto se entiende? Esa es la diferencia. Estupendo. Otra cosa completamente aparte. Las fuentes de información pública. Esto es pregunta de examen. ¿Cómo sé yo o cómo puedo verificar yo de la manera más rápida posible y con toda la seguridad que el propietario de un piso, esa persona que yo voy a contactar, a la que yo voy a contactar para captar y posteriormente cerrar el alquiler de ese piso, es el propietario? ¿Cómo me puedo asegurar? Pues tengo tres formas. Uno, le puedo pedir el recibo del IBI. ¿El IBI qué es? Es el impuesto sobre bienes inmuebles. Para el que no lo conozca, es un impuesto que pagan todos los propietarios de un bien inmueble en España simplemente por ser poseedor de ese suelo. Es decir, simplemente por pisar el suelo en el que pisas, siendo propietario, tienes que pagar un impuesto. ¿De acuerdo? Ese impuesto suele ser trimestral o semestral, dependiendo del sitio. ¿De acuerdo? Y entra por correo y es un recibo. En ese recibo aparece quién es el propietario. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, quién tiene que pagar. Pues como tenemos ese recibo, que es un recibo de un impuesto que es oficial, que se paga al Estado, y aparece quién es el propietario, pues es un documento que entra regularmente al propietario, por lo tanto tiene que tenerlo de manera más o menos reciente y que nos sirve para verificar la propiedad. Otra manera de conseguir esa información es yendo al registro de la propiedad y pedir la nota simple. ¿Qué es el registro de la propiedad y qué es la nota simple? Para el que no lo conozca. El registro de la propiedad es un organismo oficial del Estado que tiene la misión de guardar y reflejar la información de todos los bienes inmuebles de España, desde los terrenos a las naves, fincas, casas, pisos, lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Cada centímetro cuadrado de España está registrado en el registro de la propiedad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su misión? Pues dar información verídica de el estado de todas las propiedades de inmuebles de España, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo que queremos saber es información sobre una propiedad en concreto, información que, para el que no lo sepa, se puede llevar una sorpresa, es completamente pública, podemos acudir de manera presencial o de manera telemática al registro de la propiedad por Internet y pedir un informe, una foto, en un momento concreto, de una propiedad en concreto que nosotros pidamos. Ese informe, esa foto concreta, se llama nota simple registral o nota simple. En esa nota simple aparece muchísima información de esa propiedad en concreto. Aparece el número de referencia catastral, es decir, el número identificativo de esa propiedad, aparece una descripción completa, aparece con qué linda, es decir, con qué limita para que sea perfectamente y claramente identificable y limitable esa propiedad.
Y a lo que más nos interesa a nosotros, aparecen más cosas. Aparece si tiene alguna carga, si ha habido alguna herencia, si hay cualquier cosa. Pero también aparece quién es el propietario en el momento en el que pedimos esa nota simple, quién es el propietario. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros nos podemos asegurar con un poco más de información de quién es el propietario, ¿vale? Y es información completamente pública. Si uno tiene una dirección o tiene un número de referencia, que se puede buscar también, ahora lo veremos, de una propiedad en concreto, yo puedo saber perfectamente quién es el propietario. ¿De acuerdo? Y también está la opción de consultar, si el propietario nos la facilita, la escritura de propiedad de ese piso, de ese inmueble. ¿De acuerdo? Esas son 3 maneras que tenemos, y que es muy importante que las conozcáis, de verificar la propiedad de un inmueble. ¿Vale? ¿Dónde podemos acudir de manera oficial, de manera fidedigna, para conseguir más información de la propiedad? Al catastro. El catastro es otro órgano completamente diferente y separado del registro de la propiedad, que también afecta a los bienes inmuebles. ¿Vale? Simplemente trata de catalogar y organizar todos los terrenos de España. ¿De acuerdo? Si queréis, os puedo compartir pantalla para que veáis la página del catastro. Vamos aquí a Google, por ejemplo. Y voy aquí, catastro. Muy sencillo. La primera que nos sale es sede electrónica del catastro. ¿Vale? Es el registro administrativo dependiente del Estado que refleja la ordenación del terreno de España, en este caso. ¿Vale? Entonces, si queremos encontrar información sobre una propiedad, simplemente me voy aquí y me sale este buscador. ¿Vale? Puedo buscar por número de referencia catastral, es decir, por ese. Imaginaos que es como el DNI, pero de un inmueble, no de una persona ni de una empresa, sino de un inmueble. O también puedo buscar por dirección, por calle o número. Aquí me gusta siempre hacer un ejercicio, si a alguien le hace ilusión, de que alguien me diga una dirección, me la podéis poner por el chat de algún sitio que tengáis curiosidad por conocerlo. Simplemente necesito eso, provincia, municipio, calle y número, no necesito nada más. Y os enseñaré toda la información pública que hay. ¿De acuerdo? Entonces, si a alguien le hace ilusión, quiere participar en este ejercicio, es bastante interesante. Esto va a orientar, por ejemplo, en lo que habíamos visto en el módulo de visitas de información previa que podéis consultar y que es de gran valor a la hora de ir a hacer una visita. No hace falta tampoco que sea vuestro domicilio, ni mucho menos. Mira, hacemos Raúl, que ha dejado Martín el Humano 5 en Valencia, Valencia. Vamos aquí, Valencia. Primero la provincia, luego el municipio, Valencia. Martín el Humano, calle, número, lo voy a dejar por aquí. Lo voy añadiendo. Número 5. Un segundo, que se me ha ido. Martín el Humano, número 5. No hace falta tampoco el código postal. Simplemente con esta información ya me sale toda la información de esa finca. Primero la de la finca. Lo que me dice que es la información de estos metros cuadrados de aquí es la información de la parcela, es decir, del terreno. ¿Vale? Y me dice que es parcela con varios inmuebles, es decir, que tiene división horizontal. ¿La división horizontal qué es? Que una finca, lo que se ha hecho es dividirla, imaginaos que cogéis un cuchillo y se divide horizontalmente. Es decir, que se han hecho varias propiedades en ese mismo edificio. ¿Vale? Porque por defecto, cuando tú construyes algo, todo lo que construyes en un mismo terreno es una sola propiedad. Aunque sean pisos diferentes, tengan puertas diferentes, no se puede acceder de un piso al otro, todo es una misma propiedad. Hay que registrar, si lo que se va a hacer es vender ese edificio
con varias partes por separado, hay que hacer esa división horizontal, ¿vale? Y aquí lo que puedo ver es, y aquí me refería a poder saber perfectamente cuántos pisos hay en ese edificio y cuántos pisos hay por planta para determinar si es un edificio con muchos pisos y muchos vecinos o es un edificio pequeño y un poco más íntimo. Lo que puedo ver es toda la información de todos los pisos que me salen aquí. Como está dividido horizontalmente y cada piso es un bien inmueble separado, cada uno tiene este número de aquí, que es el número de referencia catastral, ¿vale? Y puedo ver que están divididos por escaleras. Hay una escalera 1, que es aquí donde pone ES. No, de hecho, solamente hay una escalera. Y veo que, y luego me dice la planta en la que es decir, un bajo, y luego la puerta, ¿de acuerdo? Bajo, y veo que hay un bajo 0, un bajo 1 y un bajo 2. Una planta 1, una planta 2. Una planta. Bueno, ordenan las plantas de una manera un poco extraña, pero veo que hay, por cada planta que hay 2 puertas. Pues hay 2 pisos por planta, ¿de acuerdo? Y aquí también puedo ver el año en el que se construyó y los metros que tiene ese piso, ¿vale? Luego puedo entrar en cada uno de esos pisos, y me va a dar información sobre ese piso en concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí me he ido a la primera puerta de la planta 3. Aquí me dice que el uso principal es residencial. Muy importante, porque eso tiene relación con la cédula de habitabilidad. Si nos encontramos con un bajo, el típico bajo que ya habíamos comentado, que está reformado y sospechamos de que pueden no tener cédula de habitabilidad y nos vamos al catastro y vemos que el uso principal que pone no es residencial, sino comercial, podemos sospechar con bastante seguridad de que ese piso de ahí, que no es un piso, es un local, no tiene cédula de habitabilidad. Entonces, lo podemos saber de antemano, sin tener que preguntar al propietario. ¿De acuerdo? Vemos la superficie construida, pero ya veremos que esa superficie construida, que normalmente esta es la superficie que se usa para poner en los anuncios, no es que ese piso tenga 95 metros cuadrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos vamos un poco más abajo y vemos la distribución de la construcción, vemos que de elementos comunes tiene 10. ¿De dónde salen estos 10 metros cuadrados de elementos comunes? Que elementos comunes son escalera, rellano, ascensor, si tiene piscina, todo lo que es parte de la comunidad de vecinos. Pues estos metros cuadrados que se añaden a la superficie construida salen del porcentaje de la superficie total de elementos comunes que tiene el edificio, aplicando el porcentaje que tiene de participación del inmueble que tiene ese piso respecto a toda la comunidad, ¿vale? Entonces, ¿qué nos sale? Que solamente hay un piso dedicado a vivienda, que son 85 metros cuadrados, ahora sí, de superficie construida, ¿vale? Eso también nos sirve porque si no hacéis una medición, si no hacéis, podéis acudir al catastro para saber exactamente, pongamos que hacéis una captación, para saber exactamente cuántos metros cuadrados tenéis que poner a la hora de subir una propiedad a la plataforma o si hay que poner un anuncio en cualquier otro portal, ¿vale? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, la presentación. Y luego se puede, claro, se puede calcular la superficie útil. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Sí es verdad que se puede calcular, etc. Hay varias maneras de calcular la superficie útil, pero bueno. Simplemente con que sepáis que podéis acceder al catastro para consultar los metros cuadrados de una propiedad que captéis o que vayáis a captar y que tengáis información previa, ya vayáis a hacer una captación, ya vayáis a hacer una visita, yo me conformo, ¿de acuerdo? Pasando a otro tema, el tema de los depósitos, ¿vale? Ya habéis visto, por ejemplo, en la hoja de reserva que se habla de depósitos, ¿vale? Primero está el concepto de depósitos. ¿Un depósito qué es? Es un dinero que se deja, ¿de acuerdo? Normalmente como garantía, en este caso por si hay algún desperfecto, y que si no hay ningún desperfecto, al final del trato comercial que haya, en este caso un alquiler de un inmueble, se devuelve, ¿vale?
Entonces, está el concepto de depósito y dentro del concepto de depósito hay dos elementos. Uno es la fianza y la otra es la garantía adicional. Y hay que usar muy bien, hay que saber usar muy bien la nomenclatura, ¿vale? Tanto garantía adicional como fianza, los dos son depósitos, ¿de acuerdo? Y aquí os he dejado una tabla donde vemos las similitudes y las diferencias entre fianza y garantía adicional, ¿vale? Que os iré explicando. La fianza es un depósito que está pensado para proteger el continente, es decir, el piso en sí, los muros, los suelos, si es una casa, el tejado, etcétera, etcétera. Todo lo que es inmueble del piso, ¿de acuerdo? Y luego está la garantía adicional, que su objetivo es proteger no el continente, lo que sería el piso en sí. Lo que si tú vas al piso y tocas pared, no lo mueves, sino que es para proteger o garantizar el contenido, es decir, todo lo que va dentro del piso. Muebles, vajilla, electrodomésticos. Cuando decimos que un piso está amueblado, pues todo lo que hace que el piso esté amueblado, ese es el contenido. ¿De acuerdo? Por una parte, la fianza es obligatoria. Esto igual algunos no lo sabíais. Por ley, una ley en concreta, que es la ley de arrendamientos urbanos, que decíamos antes, dice que la fianza es obligatoria cada vez que se haga un alquiler. ¿De acuerdo? Por contra, y como diferencia, la garantía adicional es voluntaria. ¿De acuerdo? Y aquí entra el juego, lo que siempre se dice, se usa mucho en términos legales, acuerdo entre las partes. Es decir, que se tienen que poner de acuerdo las dos partes de si va a haber garantía adicional o no. ¿De acuerdo? En cuanto a fianza, importante esto, y aquí entra la principal diferencia y donde mucha gente se confunde. Fianza solo puede haber una. ¿De acuerdo? Y garantías adicionales solo puede haber un máximo de 2. ¿Vale? Y aquí incluso os he dejado el segundo párrafo, concretamente el párrafo del punto del artículo de la ley, donde especifica que hay un máximo de 2 garantías adicionales. ¿Por qué? Porque os encontraréis que habrán muchos propietarios que, uno, no entienden bien la terminología y se piden 3 fianzas. No. En todo caso, se pedirá una fianza y 2 garantías adicionales. ¿Por qué? Porque confunden el concepto fianza con el concepto depósito. ¿Vale? Por eso digo que controlar bien la terminología es importante. Sobre todo para no confundirnos. ¿Vale? Y pongo también el párrafo del punto del artículo de la ley en concreto bien especificado, porque os encontraréis gente o propietarios que yo he llegado a ver que han pedido hasta 6 garantías adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que están haciendo es ilegal. El máximo de garantías adicionales que se pueden pedir en un alquiler es de 2. ¿Vale? Por una parte, la fianza, que esto no afecta al cliente, pero sí afecta al propietario. La fianza se tiene que depositar en la administración pública correspondiente. Normalmente, o sea, sí, prácticamente siempre, va a ser regional. En caso de Cataluña, es el Incasòl, el Instituto Catalán del Suelo. En caso de Madrid, es el IBIMA. ¿Vale? Y en caso de Valencia, es acudir directamente a la Consellería de Hacienda. ¿Vale? Entonces, la tiene que depositar en un organismo oficial. Por otra parte, la garantía adicional se la queda el propietario. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que solamente se puede pedir una fianza y 2 garantías adicionales. Pero, ¿qué cantidad se pide? ¿Qué cantidad una y qué cantidad máximo 2? Pues una mensualidad de renta. Es decir, que de fianza se puede pedir como máximo, o sea, siempre se va a pedir una mensualidad de renta. ¿Vale? O sea, es la cantidad que se usa como entrega de la fianza. Y es lo mismo para una o para las dos. Es lo mismo para las dos, para la una que la otra. Donde ya empezamos a ver similitudes es que en las dos no, están exentas de IVA. Que eso hay mucha gente que se confunde. Hay mucha gente que dice, pero tengo que sumar el IVA, y sobre todo vosotros cuando calculéis todo el desembolso que va a tener que hacer ese cliente,
no tenéis que aplicarle ningún tipo de IVA porque es un depósito, no es un pago por un servicio, ni por un bien, ni por un servicio. ¿Vale? Están exentas de IVA y de cualquier otro impuesto. ¿Vale? No hay que aplicarles ningún porcentaje. Y ambas, al ser depósitos, se devuelven al finalizar el contrato. ¿Vale? Entonces, ¿las dos son depósitos? Sí, pero cada uno, la fianza por un lado y la garantía por otro, son diferentes. ¿De acuerdo? Otra diferencia que podría haber, que se me ocurre ahora y que añadiré más adelante, porque es importante que lo sepáis, en la LAU especifica que la fianza se tiene que entregar en metálico, que eso es algo que muy poca gente sabe y normalmente se acaba haciendo todo por transferencia. ¿Vale? Pero de la garantía adicional no especifica nada. A fin de cuentas, no afecta mucho y, de hecho, la administración pública agradece mucho más que todo se haga a través de transferencia bancaria. Dime, Albert. Una pregunta, ¿con el límite de pagos en efectivo de hasta 1.000 euros, con un alquiler de 2.500, también hay que hacerlo en efectivo, este depósito? A eso es lo que iba con lo que estaba diciendo. Que la ley, yo, por ejemplo, a la hora de preparar esta formación, me tuve que leer y estudiar, que ya lo había hecho en algún momento, pero la tuve que repasar y me encontré con eso. Que hay un desajuste entre lo que dice unas leyes y otras. Es decir, no se puede, por la ley contra el blanqueo de capitales, no se pueden hacer pagos en efectivo por encima de 1.000 euros. Pero la ley, la LAU, dice que las fianzas se tienen que entregar en metálico. Entonces, es para que veáis que hay un desajuste entre una ley y la otra y incluso aunque se haya ido actualizando hace nada esta ley, esa parte no la han tocado, cuando deberían haberla tocado, o al menos corregirla. ¿Vale? A eso es a lo que iba. Pero muy buena puntualización. ¿Ha quedado claro el tema de las fianzas? Sobre todo la terminología, las diferencias que hay. Estupendo. Luego está el tema de FINAER. Habréis oído comentarlo varias veces durante toda la formación, el tema de FINAER. Que hay un módulo de formación aparte que ya hicimos y que está grabado y está el webinario entero, que de hecho fue muy instructivo porque lo hicimos en colaboración con FINAER y que lo tenéis tanto en el Notion como en el canal de YouTube, os lo recomiendo mucho. El FINAER al final es una empresa aparte, que es un partner, tenemos un acuerdo de colaboración con ellos, que tiene su objetivo es garantizar contratos de alquiler. ¿De acuerdo? Es a lo que se dedica. Importante garantizar, no asegurar, porque hacen garantías de impago, no seguros de impago. ¿De acuerdo? Porque tienen ciertas diferencias con los seguros de impago tradicionales. ¿Vale? Facilitando el acceso, y a nosotros nos viene muy bien porque facilita o ayuda a las tres patas de este sector. A los inquilinos les facilita el acceso, ¿vale? Porque les garantiza, les ayuda, sobre todo dependiendo de perfiles que son un poco más complicados. ¿De acuerdo? A nosotros nos agiliza el proceso de selección de inquilinos y también nos ayuda en la verificación documental de esos inquilinos. ¿Vale? Y al propietario le aporta seguridad porque cubren todo el contrato. ¿Vale? Simplemente dejo esto por aquí, que sepáis lo que es FINAER, y si necesitáis más información, tenéis el módulo y el webinario de FINAER, que al final creo que fueron 1 hora y media, 1 hora 20 minutos, donde lo explicamos absolutamente todo, cómo funciona y cómo os puede ayudar a cerrar a cerrar operaciones y conseguir vuestros objetivos. Hablando de pagos y fiscalidad. El tema de los pagos. Tenéis que ser conscientes de que durante todo el proceso operativo de cerrar un alquiler en Houseit hay solamente dos momentos en los que se hacen pagos, en los que hay intercambio de dinero, en el que el dinero se mueve de un lado al otro. El primer momento es el momento de la reserva. ¿Qué pago se hace? El de una mensualidad masiva o un 10% de una anualidad masiva, en concepto de reserva, y que posteriormente va a ser nuestro pago por servicios. El segundo momento donde se hacen pagos
es a la firma de contrato. ¿Vale? Y en ese momento se hacen varios pagos. Se hace el primer mes de alquiler, que como dijimos en otro módulo, los meses de alquiler se pagan por parte del inquilino por adelantado, que puede ser el mes entero o, en el caso de que se firme a mitad de mes o en un día cualquiera del mes, pues la parte proporcional de ese mes. Es decir, se calcula, se coge la mensualidad entera, se divide entre los días que tenga ese mes y se pagan los meses en los que el inquilino va a tener uso y disfrute de esa propiedad, de ese piso. ¿Vale? También, los otros pagos que se hacen son los de los depósitos. Se hace el pago de la fianza y el pago de la garantía o garantías adicionales. Yo lo que recomiendo siempre en la firma de contrato es que se haga todo por separado, que no se sume todo y se haga una transferencia con toda la cantidad de golpe. ¿Por qué? Porque sobre todo de cara al propietario será mucho más fácil justificar, sobre todo de cara a Hacienda y de cara a la administración pública, cada uno de los movimientos que se han ido haciendo. ¿Vale? Entonces yo siempre recomiendo que se haga por separado. Se hace, el inquilino paga y hace la transferencia del primer mes de alquiler al propietario. ¿Vale? Y también el inquilino paga al propietario que lo haga primero solamente la fianza y que luego haga las garantías adicionales. ¿Vale? También en la firma de contrato es el momento donde se hace el primer pago, la primera cuota de la garantía de impago de final. ¿Vale? Entonces hay dos momentos en los que se hacen pagos y en cada uno de los momentos se hacen varios pagos diferentes. ¿Esto está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bien. Pasamos a fiscalidad, impuestos y tasas. Conocimientos a nivel fiscal. Fiscal viene de fisco, de Hacienda, de pagar impuestos. ¿Vale? Ya lo he ido diciendo, pero todos nuestros servicios están cargados con un IVA del 21%. Lamentablemente, nuestros servicios no son de primera necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de impuesto de valor añadido que se aplica a nuestros servicios siempre es del 21%. Y se tiene que aplicar siempre. ¿Vale? Ya lo he dicho en el anterior módulo, pero si no, si por lo que sea os olvidáis, y es muy importante que lo incluyáis en todo lo que hagáis, sobre todo en la hoja de reserva, si no lo hacéis, va a ir en detrimento vuestro, va a jugar en vuestra contra porque lo que nosotros nos llevemos de lo que se ingrese de comisión, se le va a aplicar el IVA sí o sí. Y entonces la cantidad, por lógica, la cantidad de comisión que os vais a llevar vosotros va a ser menor de la que os tocaría, habiéndolo hecho bien. El inquilino, y esto es una cosa que muy poca gente sabe, si alguien quiere decir y quiere decirlo, puede levantar la mano el que viva ahora mismo de alquiler o haya vivido alguna vez de alquiler. Si alguien quiere puede levantar la mano. Estoy seguro que alguien está viviendo o ha vivido de alquiler. Lo que muy poca gente sabe es que el inquilino tiene que pagar impuestos por empezar a vivir de alquiler. ¿Vale? Ese impuesto es un impuesto que también se aplica a otro tipo de operaciones, como es la compraventa, que es el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Lo que la gente no sabe, y nosotros como profesionales se lo tenemos que decir, es que tiene que pagar ese impuesto. ¿Y por qué la gente no lo sabe o no es consciente? Porque la mayoría de contratos que se hacen de alquiler, de arrendamiento, son para primera vivienda. ¿De acuerdo? Para vivienda habitual. Y lo que dice la ley es que el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el caso de que sea vivienda habitual, es del 0%. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que declararlo, pero no hay que pagar nada. Entonces, ¿por qué la administración pública quiere poner un impuesto de transmisiones patrimoniales que es del 0%? Que no hay que pagar nada. Si alguien lo sabe, se puede desmutear y decirlo. ¿O por qué creéis vosotros? Si alguien tiene alguna opinión, se le ocurre alguna idea. Bueno, básicamente es para que el propietario esté obligado a declarar en renta el hecho de que está cobrando un alquiler. Correcto. De hecho, lo que la ley dice
y para evitar la evasión fiscal del propietario, correcto. La cosa es, y lo que dice la ley también, es que el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el caso de ser vivienda habitual y que por lo tanto es del 0%, no lo tiene que presentar el inquilino si el propietario ha depositado la fianza con la documentación correspondiente en la administración correspondiente, ya sea el Incasol, ya sea el IBIMA, ya sea la Consejería de Hacienda. ¿Por qué? Porque lo que se quiere asegurar la administración pública es que, por un lado o por otro, ya sea por parte del propietario o por parte del inquilino, se entere la administración pública de que se ha alquilado ese piso y que, por lo tanto, el propietario va a recibir una serie de rentas porque, obviamente, lo que le interesa a la administración pública es gravar esa renta con impuestos. Entonces, de esa manera, ya sea por un lado o por el otro, se va a enterar la administración pública de que se ha hecho ese contrato. Todo eso teniendo en cuenta de que lo que dice el Código Civil es que los contratos, como el contrato de arrendamiento, son contratos libres y privados. Entonces, ahí hay cierta, sin entrar en debates jurídicos y demás, hay cierta disonancia entre la privacidad de un contrato como el contrato de arrendamiento y la obligatoriedad de dar información a la administración pública de que ese contrato se ha llevado a cabo y en qué condiciones, ¿vale? Lo dejo ahí. El propietario, si es persona física, lo que tendrá que hacer sí o sí, tendrá que, aparte de depositar la fianza en la administración pública regional correspondiente, declarar los ingresos de la renta en su declaración anual de la renta del IRPF según su tramo, ¿vale? Lo digo por si alguna vez os encontráis con algún propietario que sea primerizo y no sepa cómo va, pues que lo sepáis. Si es una persona jurídica, es decir, es una empresa, pues lo tendrá que declarar en su cuenta de resultados y pagar el impuesto de sociedades que le toque. Tema contratos. Si voy muy rápido, si veis algo que no entendéis, si quieres levantar la mano, me lo decís, ¿vale? Porque sé que esto es información legal, es un poco más densa y demás. Tipos de contrato. Los contratos de arrendamiento pueden ser de dos tipos. De largo plazo de vivienda habitual, ¿vale? Contratos de vivienda habitual, que son los que se usan cuando el periodo de duración del contrato de alquiler es superior a un año y el uso que se le va a dar a ese inmueble y a ese alquiler es de vivienda habitual. Es decir, va a tener cédula y va a ser la vivienda, lo que dice la ley es que va a ser la vivienda adecuada y recurrente y habitual del inquilino, ¿vale? Es una definición un poco ambigua, pero es la que hay en la ley. Y el otro es el de corto plazo o de uso distinto de vivienda, ¿vale? Es el mismo contrato que se usa para dos casos. Para uso distinto de vivienda, como por ejemplo los locales de los que hablábamos ayer, o para contratos de viviendas, pero de corto plazo. ¿Vale? Esto supongo que se entiende. ¿Qué anexos tiene ese contrato de alquiler? Pues los que ya habíamos comentado y que no está de más repetir en el módulo anterior. Los inventarios, ya sea descriptivo, es decir, por escrito o fotográfico, la póliza de la garantía de cobertura del alquiler, en el caso de que la haya, la cédula de habitabilidad, el certificado energético, el índice de referencia de precios del alquiler y la copia de documentos de identidad, ¿vale? Y que el inventario no es obligatorio ponerlo, sobre todo si el piso se entrega completamente vacío. La póliza de garantía no es obligatorio ponerla si no la hay, ¿vale? Si el piso se alquila sin ningún tipo de garantía o seguro. Lo que sí es obligatorio es la cédula de habitabilidad, el certificado energético y la copia de los documentos de identidad, ¿vale? Y en el caso de Cataluña, lo que sí es obligatorio también es el índice de precios, que recordemos que es de referencia, no es obligatorio el cumplimiento del límite de precios, ¿vale? Simplemente lo dejaron en plan, tiene que estar allí, pero para que el inquilino esté informado. Luego ya puedes firmar el precio de la renta que quiera. Tema duración del contrato. Lo digo porque este punto es importante porque siempre hay dudas, ¿vale?
Aquí la duración del contrato de alquiler, cuando estamos hablando sobre todo de contratos de vivienda habitual, es decir, de largo plazo, depende de quién sea el propietario. ¿Vale? Si el propietario es o persona física o persona jurídica. Diferencia entre el uno y otro. Persona física es un particular. Donde lo podéis comprobar es que esa persona está identificada con un DNI, con un documento de identidad personal. Con un DNI, un NIE o un pasaporte. ¿Vale? Y luego están las personas jurídicas. Las personas jurídicas es lo que comúnmente se conocen como empresas. Son sociedades y están identificadas no por un número de identificación personal, sino por un número de identificación fiscal, CIF, ¿vale? Un número de registro de sociedades o empresas, ¿vale? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si vamos al registro de la propiedad y sacamos la nota simple, podremos ver perfectamente, porque la nomenclatura y los números para registrar a personas físicas y a personas jurídicas son diferentes. Si estamos hablando, si el propietario es de un lado o del otro. En el caso de que sea persona jurídica, la duración del contrato se vaya a quedar el tiempo que diga el inquilino, 5 años. ¿De acuerdo? Pero si es persona jurídica, se tiene que quedar más tiempo. O se puede quedar más tiempo, 7 años. Pero a esos 5 y 7 años se pueden ampliar en una serie de condiciones. Una serie de prórrogas. Si llegamos a esos 5 o 7 años y ninguna de las partes con antelación suficiente, 30 días, o lo que se pacte en el contrato, muestra interés por que vaya a finalizar el contrato, es decir, ninguno dice nada y llegan esos 5 o 7 años, hay lo que se conoce como una prórroga tácita, ¿vale? Que es que el contrato sigue estando en vigor, sigue funcionando todo igual, por un periodo de año, va de un año a un año, un año a un año, hasta un máximo de 3. ¿Vale? Además de eso, el inquilino puede optar a una prórroga extra, además de esos 5 o 7 años y 3 años de prórroga, puede optar a un año más si puede demostrar, sobre todo delante de un juez, aquí entran denuncias y demandas judiciales, etcétera, etcétera, que puede demostrar que está en una situación de vulnerabilidad. Hay varias maneras, ¿vale? Tampoco la ley es demasiado específica en esto. Y a raíz de la nueva ley por el derecho a la vivienda, la del 24 de mayo de este año, se añade una prórroga extra, o sea, se añade una prórroga más a todas las anteriores y a toda la duración del contrato de 3 años si se determina que ese inmueble está en una zona que se conoce como mercado tensionado. ¿De acuerdo? Entonces, una persona en condiciones de vulnerabilidad, que su propietario sea una persona jurídica que no haya dicho que se vaya y encima está en un mercado tensionado, se puede quedar hasta un máximo de 14 años con el mismo contrato. Son 7 años. Imaginaos que una empresa le alquila un piso con un contrato de vivienda habitual a una persona que, por ejemplo, está en silla de ruedas y tiene un grado de discapacidad superior al 33%. Esa persona puede estar los 7 años, que se renueve tácitamente año a año hasta 3, entonces ya son 10. ¿Son 10? Sí, 10. Luego, que se le renueve un año más, obligatorio, por estar en una situación de vulnerabilidad. Y si está, imaginaos, en el centro de Barcelona, que todavía no lo han declarado como zona tensionada, pero si lo hacen, está en el centro de Barcelona, se puede quedar hasta 3 años más. En total, 14. Que lo tengáis en cuenta. Con el mismo contrato, sin tener que renovarlo ni cambiarlo. Desistimiento del contrato y permanencia mínima de contratos. Esto también le preocupa mucho a los inquilinos porque la sociedad avanza y cada vez la gente se queda menos tiempo o se quiere comprometer menos porque dice, yo dentro de un año, 2 años, yo no sé dónde voy a estar. Vale. Lo que dice la LAU en el artículo 11, ¿de acuerdo? Es que
lo que se conoce como permanencia, es decir, el tiempo que se tiene que quedar obligado el inquilino a estar en el piso, es de 6 meses. ¿Vale? Que siempre hay propietarios que acaban diciendo, no, yo lo que quiero es que haya una cláusula que se quede un año. Como decía antes, un contrato de alquiler es un contrato libre y privado. Las partes pueden firmar lo que quieran, pero si van a un juez y el inquilino le reclama, el juez le va a decir, no, que dice la ley son 6 meses, no un año. O sea, tú puedes escribir, o por ejemplo, si se lleva ese contrato ante un notario, el notario no puede darte, porque no está de acuerdo a la ley, ese contrato. Pero si no va a un notario y simplemente los jueces están de acuerdo, pueden firmar que la permanencia sea de un año. ¿Vale? Yo lo veo que es bastante recurrente, porque los propietarios, como os decía, lo que buscan es seguridad y estabilidad. No buscan ahora mismo sacar de tanta rentabilidad. Me refiero al pequeño propietario, persona física. La penalización por irse antes de la finalización del contrato es de 1 mes por cada año de contrato que le quede por cumplir. ¿Vale? Es decir, que si esa persona se va, firma un contrato de vivienda habitual, que son 5 años, y se va un año, al año de estar viviendo allí, el propietario le puede exigir 4 meses de renta de penalización. ¿De acuerdo? Si son contratos de corta duración y imaginaos que es un contrato de 10 meses de corta duración y el inquilino se va a los 6, es decir, 4 meses antes de que se vaya, el propietario le puede exigir la parte proporcional. Eso sí, y aquí está el truco de este apartado y este artículo número 11 de la ley. Para que el propietario pueda exigir esta penalización, que obviamente esto siempre es acuerdo entre las partes. Normalmente, si el inquilino da una causa justificada y ha sido un buen inquilino y lo dice con antelación suficiente para que el propietario pueda buscar un nuevo inquilino, el propietario puede portarse bien y no puede exigirle nada, pero para exigirle algo, el propietario se tiene que haber asegurado de que esta penalización y esta cláusula y toda esta información está en el contrato de alquiler. Si no está este contrato de alquiler, todo esto reflejado en el contrato de alquiler, delante de un juez no le puede exigir nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos, el artículo 11 sobre todo. Claro, de igual manera, ahí entra, como dice Vicente, lo que pasa con los meses de fianza y de garantía adicional. Que muchas veces, cuando la persona se va antes de tiempo, el propietario se queda los depósitos, la fianza y las garantías adicionales. ¿Eso está bien hecho? No. ¿Se hace? Sí. ¿Vale? ¿Cómo se arregla ahí el tema del dinero? ¿Te pago o no te pago? Normalmente esto acaba en o acuerdo entre las partes o demanda judicial. Y ahí entra. ¿Vale? Pero en principio, para hacerlo bien, Vicente, ya que lo has preguntado, el propietario tendría que devolver los depósitos si no hay ningún desperfecto, porque recordemos que los depósitos, tanto la fianza como las garantías adicionales, lo que hacen es garantizar el buen estado y la conservación del piso, no tienen nada que ver con la permanencia, pero claro, como todos son mensualidades, pues se calculan más o menos por ahí. Lo tendría que devolver y el inquilino volver a pagar la penalización, ¿de acuerdo? Ahí entra cada parte, cada caso es un caso. ¿De acuerdo? Yo he visto de todo. ¿Vale? Algunos que simplemente por cabezonería se acaban metiendo en juicios y les acaba saliendo todo más caro de lo que sería acordar entre las partes y que cada uno se fuera si uno no se queda en el piso, se fuera y el propietario perdería menos dinero simplemente buscando un nuevo inquilino. Pero que todo esto lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Vale. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? En cuanto al tema fiscal, tema de contratos y demás. ¿Todo bien? ¿Me vais siguiendo bien? Vale. Ya queda menos.
Propuestas de valor y tarifas. Que sepáis muy bien, tanto para una parte como para la otra, qué cobramos, en qué condiciones y por qué. ¿Vale? A raíz de antes de la ley de la nueva ley de vivienda, la ley del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda de este año, teníamos unas tarifas completamente distintas. Al final, las tarifas son completamente libres, lo que cobra cada parte y deberían serlo, lo que cobra cada parte por su negocio, pero hay veces que están reguladas. Y lo que nos dice el mercado, como os decía en el módulo anterior, al haber mucha más demanda que oferta, se establece la situación en la que tú no puedes ir a un propietario que tiene un piso que no le sobra a nadie, tiene el producto que está muy demandado y le vas a decir que encima le vas a cobrar. Porque ¿qué te va a decir el propietario? Que te vuelvas por donde has venido, sinceramente. Entonces, se le acaba repercutiendo, simplemente por la situación de oferta y demanda del mercado, se le acaba repercutiendo el gasto, o sea, lo que son el pago por servicios al inquilino. ¿Qué pasa? Que con la nueva ley por el derecho a la vivienda hay una serie de gastos que ya quedan tipificados y los que están bien tipificados, por sonar con lo que hablamos en los módulos anteriores, que los tiene que pagar y tienen que estar repercutidos al propietario. ¿Vale? Y por eso tenemos estas tres tarifas que cuando hacemos una captación hay que informarles y tiene que elegir una de las tres el propietario. Estas tarifas son la esencial, con un cargo de 300 euros masiva, del 21%, claro, que es el trabajo mínimo, el trabajo esencial que nosotros hacemos por el propietario, ¿vale? Que es asesoramiento legal, nos encargamos de la redacción del contrato, por lo tanto no tiene que contratar a otra persona, adaptado a sus necesidades, ¿de acuerdo? Filtrado de inquilinos, es decir, esa propuesta de valor diferencial que tiene Housing respecto a la competencia, que nosotros no solamente abrimos la puerta, ponemos todas las visitas posibles y ya luego entra cualquiera y ya luego vemos quién se queda el piso. No, nosotros llevamos solamente perfiles y clientes filtrados. Cambios de suministros, es decir, todo el proceso de cambio de suministros, todos esos trámites que no cuestan absolutamente nada por ley, pero que al final son un dolor de cabeza porque hay que tener la información, hay que llamar, te tienen que atender, hay que hacer una serie de comprobaciones y demás, que al final es una pérdida de tiempo para el inquilino, para el propietario, nos encargamos nosotros, nos podemos encargar nosotros, ¿vale? También la coordinación del proceso de rescisión de contratos, está incluido un reportaje fotográfico y publicación en portales. ¿Vale? Dime, Albert. Cuando te refieres a cambio de suministros, ¿es trabajo del Hauser o hay algún departamento interno? No, todo lo que es, excepto el filtrado de inquilinos, todo lo que los servicios que veis aquí, que son para el propietario, se encarga Housing de manera independiente. No lo tenéis que hacer vosotros. Como agentes, digo. Ok. Bien. Aparte de esto, el siguiente es el plan o tarifa confort. ¿De acuerdo? Que es lo anterior más un 5% de la renta. Es decir, de cada mes que dure el contrato, un 5% de la renta que vaya a recibir el propietario es para Housing. ¿A cambio de qué? A cambio de todo lo anterior y lo que es la gestión de la propiedad, el property management. ¿Vale? ¿Eso qué es? Pues todas las incidencias, el cobro de la renta y todo va a través de Housing. ¿De acuerdo? Cualquier incidencia que tenga el inquilino, cualquier necesidad que tenga y demás, lo que se conoce como property management, todos los servicios que van asociados a ellos, asociado a ello, se encarga Housing. Housing por su cuenta, no vosotros como agentes. ¿De acuerdo? Y luego está el plan garantizado, que es todo lo anterior por 300 euros, que sería la parte de, sobre todo, el asesoramiento legal, más el 8% de la renta mensual durante toda la duración del contrato. ¿Vale? Que es
que incluye todo lo anterior, con el property management también incluido, más una garantía de alquiler incluida en el precio y la posibilidad de el adelanto de rentas. Esto, si cuando miréis o cuando repaséis el módulo de Finaer, os sonará, porque estos son los servicios esenciales que da Finaer. Pero en vez de pagarlos por fuera, acaban estando incluidos en nuestro pago por servicios. ¿De acuerdo? No lo tiene que pagar por fuera directamente a Finaer, sino que lo hacemos nosotros. Y aquí es cuando ya sí nos encargamos de absolutamente todo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿No? Dime, Raúl. Sí. ¿Qué tal la respuesta de los propietarios ante este planteamiento? Normalmente lo que tenemos nosotros, lo que acabamos haciendo nosotros, por la manera en que estamos captando ahora mismo, es todos se quedan con el pack esencial, ¿vale? También te tengo que decir que en muchas captaciones, por cómo se hacen, te soy completamente sincero, no se plantea estas tarifas, y muchas veces, simplemente por acabar de cerrar la operación, no se le acaba cobrando nada al propietario. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento y la recepción que han tenido los propietarios. Si conforme vamos avanzando, van mejorando la calidad de las captaciones y los agentes sabéis defender estas tarifas y este servicio, pues empezaremos a hacerlo y a utilizarlo de manera más recurrente. Todo lo que es la infraestructura, el establecimiento de las tarifas, el mandato de intermediación que hemos visto antes, todo lo que es la infraestructura para defenderlo y que seguiremos trabajando en ella, igual en las presentaciones, de cara a propietarios, flyers, carpetas de lo que yo conocía antes como carpetas de adquisición, es decir, una herramienta que te sirva como guía para ir haciendo esa captación enfrente del propietario, pues todo eso lo iremos trabajando en ello. Pero como estamos trabajando y estamos captando ahora, normalmente es así como funciona, como te he dicho. Y repasar también la propuesta de valor para el cliente, para que la tengáis en cuenta. Si el contrato es el contrato en que se firma, ¿de acuerdo? El plazo del contrato que se firma es de más de 6 meses, lo que acabaremos cobrando será el 10% de la anualidad. En el caso de masiva, en el caso de Barcelona. En el caso de Valencia y Madrid, una mensualidad masiva. Si es entre 4 y 6 meses, se le hace un 25% de descuento, ya sea el 10% de una anualidad o sea una mensualidad. Y si son menos de 4 meses, se le hace el 50% de descuento. ¿De acuerdo? Todo eso más el 21% de IVA. ¿En concepto de qué? Repito, en el concepto de asesoría integral en búsqueda de orientación residencial personalizada. ¿Vale? Este es el título de nuestros servicios que está en toda la documentación, en la hoja de visita y en la hoja de reserva, por ejemplo. Y aquí se detalla pues, todos los servicios que le ofrecemos al inquilino, ¿vale? Al cliente, el que será el futuro inquilino. Y para terminar, una cosa que a vosotros os interesará bastante, son las comisiones de los houses, ¿vale? Cómo se calculan y cómo funcionan, ¿vale? Aquí ya hemos explicado toda la operativa, todo el proceso, ya habéis cerrado una operación. Ahora, cuánto y cómo, en qué condiciones voy a cobrar. Lo primero de todo, el pago por servicios de la agencia, ¿vale? En alquileres de larga duración son el 10% del primer año o una mensualidad del primer año. ¿Qué es lo que se cuenta? Porque en algunos contratos, no en muchos, no es algo muy habitual, se pacta ya en el mismo contrato cuál va a ser la renta y la actualización de esa renta cada uno de los años que vaya a durar ese contrato. Entonces, ¿qué valor hay que coger? El de la renta del primer año. ¿De acuerdo? A partir de ahí se calcula el 10% de una anualidad masiva o, en el caso de Madrid y Valencia, una mensualidad más, el 21% de IVA. ¿De acuerdo? Ahora mismo, como están la división y la repartición de las comisiones, son el 50%, obviamente, de la cantidad sin el IVA, porque el IVA lo
lo desgrava y lo quita Housing, ¿vale? El 50% de ese pago es para la persona que lo cierra, ¿vale? El 25% para la persona que ha captado el producto. Cuando digo la persona que lo cierra, es decir, la persona que ha aportado el cliente y ha acabado cerrando la operación. Es más o menos el punto de vista que hemos ido siguiendo durante toda la formación, el del agente que cierra, ¿vale? El 25% será para la persona que lo capte, que hablamos de la captación en el módulo de propiedades y propietarios, y el otro 25% restante será para Housing, ¿de acuerdo? Esos honorarios son brutos, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la situación en la que estéis, si sois autónomos o no, Housing os hará una retención o no. Dime, Albert. Sí, disculpa si me perdí este tema el otro día en el módulo de propiedades. El módulo de Sí, propiedades no lo hemos dado. perdona, el módulo de propiedades, bueno, de captación, no sé, llámale como quieras. Si yo capto una propiedad, ¿vale? Tengo una exclusividad durante X días de que todos los clientes que entren o tal, ¿tengo algún tipo de preferencia para poder enseñárselo a mis clientes, sean del Free for All o sean clientes míos directamente? En cuanto a lo que es exclusividad durante un tiempo, no. Ventajas que tú tienes por haber sido la gente que lo capta es lo que expliqué en el módulo de clientes. Que los clientes que entren tanto por la web como por los portales irán automáticamente a tu lista de prioridad durante 30 minutos para que tú puedas contactar con ellos. Si contactas con ellos, te los quedas. Si no contactas con ellos en 30 minutos, van a la pestaña disponible. Pero tú no tienes ninguna preferencia, ningún espacio de tiempo en el que solamente tú trabajas el producto. Ok, gracias. Entonces, si esto ha quedado claro, sabemos más o menos cuáles son las cantidades y cómo se reparten las comisiones. Ya sabemos el qué, ahora vamos a por el cuándo. ¿Cuándo se paga? ¿Vale? La fecha, muy importante esto, la fecha que se tiene en cuenta para calcular cuándo se va a pagar no es ni la fecha de reserva ni la fecha de visita, de cuándo se hizo la reserva o la fecha de cuándo se ha hecho la visita. La fecha o la fecha en la que entra el inquilino al piso. La fecha que cuenta es la fecha de la firma de contrato. ¿De acuerdo? Esa es la que se tiene en cuenta. ¿Vale? Es decir, porque cuando se firma el contrato es cuando damos por hecho de que esa operación se ha cerrado. ¿Vale? Obviamente, acordaos de enviar toda la documentación al City Manager por correo electrónico. Entonces, aquí os dejo, si el contrato es por 2 años, solo se comisiona el primer año el 10%. Aprovecho el comentario. Para calcular, si a lo que tú te refieres, si el contrato es de 2 años, a lo que voy es, aquí hay un error de base, ¿vale? Y es que contratos de 2 años no hay, no existen. No se puede firmar un contrato por 2 años. Si es a largo plazo, si es más de un año, como por ejemplo este, que es de 2 años, lo que se va a firmar es un contrato de 5 años. Uno de vivienda habitual de largo plazo, de 5 o 7 años, dependiendo de quién sea el propietario. Pero para calcularlo, si lo que tú te refieres, Catherine, es qué cojo para calcular, qué elemento o qué valor cojo para calcular el pago por servicios y lo que después va a ser mi comisión, es la renta del primer año, ¿vale? Es decir, la renta que se paga, la renta del precio en el que se ha comercializado. ¿He respondido a la pregunta? Si no te puedes desmutear o creo que tenías algún problema con el micro. Si lo he respondido bien, si no, puedes desarrollarlo un poco más y lo trato de solucionar. ¿De acuerdo? Igualmente continúo. Pues aquí os dejo un ejemplo, ¿de acuerdo? Para hacerlo fácil, y esto es muy importante que lo sepáis. Para hacerlo muy sencillo, cogemos un valor, que el precio de la renta de un inmueble, de un piso que estamos trabajando, son 1.000 euros.
¿vale? En el momento que hace la reserva, ¿qué cantidad paga en esa transferencia el cliente? 1.452 euros. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en Barcelona, en el caso de que lo haya hecho en Barcelona, claro, y ha hecho el 10% de la anualidad, es decir, 1.200 euros. ¿Por qué? Porque son 1.000 euros por 12 por 0,10. Es decir, el 10%, voy a hacer el 10%, que son 1.200 euros. Más el 21% de IVA. Calcular el 21% de IVA o calcular cualquier porcentaje que se añada, por ejemplo, al impuesto, simplemente lo tenéis que multiplicar por 1, el porcentaje que sea. En este caso, 1,21. Entonces, limpios. ¿Cuánto se va a llevar Houseit? 550 de esos 1.452 euros. Limpios. ¿Cuánto se va a llevar Houseit? 544 euros. No, 554 euros, perdón. Que es ese 25% de la comisión, habiéndole restado los 254 euros del IVA que hay que deducir, de ese 21% de IVA. ¿Vale? Y entonces, la parte que ha hecho la captación, limpios, y en el caso de que no sea autónomo, que sea particular, ¿vale? ¿Cuánto se va a llevar limpio? 255 euros. ¿Por qué? Porque de esos 1.200 euros se hace el 25% y se le resta un 15%, que es la retención que hace Houseit. ¿De acuerdo? Y luego está la parte que ha hecho el cierre, es decir, la gente que ha hecho el cierre, que se llevará limpios 510 euros. ¿Por qué? Porque tampoco es autónomo y de esos 1.200 se hace la mitad, el 50%, que son 600 euros, y a esos 600 euros se le retiene el 15%, un 15%. ¿De acuerdo? Y aquí vienen las fechas de la firma de contrato. ¿De acuerdo? Que eso os interesa para, sobre todo cuando vayáis a poner la hoja de reserva cuando se va a firmar el contrato. Igual también podéis aprovechar para poner una fecha de contrato, de firma de contrato que os interese a vosotros. ¿Por qué? Porque si la fecha de contrato es del día 1 al día 15 de un mes, cobráis el 20 aproximadamente, el día 20 de ese mismo mes. Pero si la fecha es del 16 al último día del mes, como máximo el 31, vuestra comisión se os pagará el día 5, pero del mes siguiente. ¿De acuerdo? Por una cuestión de, siempre las fechas son aproximadas, porque dependiendo si es fin de semana, el tema de transferencias bancarias y demás, por un tema de organización de pagos. ¿De acuerdo? Entonces, importante, normas de la casa que tenéis que tener en cuenta para aseguraros de que no hay ningún problema y que cobráis vuestra comisión. ¿Vale? Muy importante esto. Que hayáis trabajado correctamente vuestro cliente en la aplicación. Importante esto. Importante esto. Ya lo comentaba el compañero en un módulo anterior. ¿Qué pasa, no? Si yo acabo cerrando un alquiler, pero con un cliente que estaba trabajando, pero ya no lo tengo en mi lista de prioridad. O un cliente que ha estado trabajando y entonces vamos a ver el registro de comentarios de ese cliente y lo único que hay son puntos en esos comentarios. Pues no se ha ido actualizando el estatus de ese cliente correctamente. Pues podemos estar hablando de que no se te pague la comisión. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante hacer el trabajo de manera metódica y como os he ido diciendo durante la formación. ¿Vale? Que la transacción esté debidamente cerrada y registrada en la app. Obviamente, a la firma de contrato, hacemos la última actualización del estatus de ese cliente, que es la de añadir transacción, que es el momento en el que hay que reflejar que esa transacción se ha hecho dentro de la aplicación. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente se puede hacer de tres maneras. Desde la propiedad, desde el cliente o directamente desde la pestaña de añadir. ¿Vale? Pero simplemente desde el cliente actualizamos estatus a el último estatus que hay, que es añadir transacción, y entonces lo que nos pedirá, se nos abrirá un menú que nos dirá, vale, este cliente, ¿con qué propiedad se ha quedado? Pues pones el número de referencia y ¿en qué condiciones? Pues en estas condiciones. ¿Vale? Le dais a guardar y ya queda reflejada la transacción en la aplicación. ¿Vale? Esto hay que hacerlo justo después
de la firma de contrato, que no se os olvide. Que hayáis enviado al City Manager la hoja de reserva y el comprobante de pago y una copia del contrato firmado en formato PDF, todo siempre por correo, ¿vale? Puede parecer un poco coñazo todos estos pasos, pero si cogéis el hábito y lo vais haciendo todo de manera tranquila y ordenada, no vais a tener ningún problema. El tema del quinto cierre. El quinto cierre, ¿qué es lo que implica? Implica que dentro de un mes natural, ¿vale? Esto afecta sobre todo a la parte de los cierres, ¿vale? Si dentro de un mes natural, y ojalá que pase, cerráis 4 operaciones, digo cerráis, ¿eh? La parte del cierre, la parte del 50%. A partir del quinto cierre que hagáis dentro de un mes natural, os lleváis, aparte de vuestra comisión del 50%, el 25% de Housing. Housing os regala ese 25% a partir del quinto cierre en adelante, el quinto, el sexto, el séptimo y demás. De esa manera, a partir del quinto cierre, si vosotros no solamente habéis hecho el cierre, sino también la captación, os lleváis a partir del quinto, sexto, séptimo, dependiendo y obviamente atendiendo cada caso por separado. El cierre, el 50% del cierre, el 25% de la captación y el 25% de Housing, que es para vosotros. De esa manera, os quedáis con el 100% de la comisión. ¿De acuerdo? ¿Esto se entiende? Es una manera que tenemos de incentivaros a que cerréis muchas operaciones, que es para lo que estamos aquí. Para terminar, y no os entretengo más porque ha sido un módulo bastante largo, bastante denso. Consejos a nivel legal. Tened clara toda la información de cada documento. Si yo fuera vosotros, hoy no, pero a lo mejor mañana o al menos esta semana, le echaría otro repaso y otro vistazo y otra lectura detenida a toda la documentación operativa. Entendiéndola, y si tenéis alguna duda, ahí tenéis mi canal de contacto. ¿De acuerdo? De cara a los clientes de los propietarios, mi consejo es siempre que no os sentéis y cuando tengáis que ir a firmar cualquier cosa, que no leáis. No leáis los documentos textualmente, sino que expliquéis, que vosotros conozcáis también los documentos con los que estáis trabajando, que seáis capaces de. Aquí no es que te vaya a leer la reserva que es la condición, no. Aquí dice esto, aquí te explica esto, aquí te explica esto, igual que lo he explicado yo a vosotros. Os lo he explicado yo a vosotros, menos el documento de reserva, que ese sí que me detengo un poco más en leer, ¿vale? Marcad fechas de firmas de contrato que os favorezcan, es lo que os decía antes, ¿de acuerdo? Fechas de firma que hagan que vuestras operaciones no se alarguen más de lo necesario y que encajen para que vosotros cobréis lo antes posible. A más claridad a más claro seáis, menos confusión. A menos confusión, más confianza. Y a más confianza, mejor os irán las cosas. ¿De acuerdo? Por eso intentad ser lo más claros posible. Yo he intentado serlo durante esta formación. A veces me sale, a veces no. Espero que os haya sido lo suficientemente claro. Que no tengáis miedo a rechazar a un mal cliente. ¿Por qué digo esto? Si esto es algo que dijimos ya en el módulo de clientes. Por el tema de, creo que lo decías tú, Raúl, el tema de cuando no quieran firmar o no quieran pasar por el aro de firmar alguna de los documentos operativos que toquen, sobre todo la hoja de visita o la hoja de reserva. Se añade también a todas las características que tiene un mal cliente, a el hecho de que no tenga urgencia, etcétera, 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 a ese cliente que no nos quiere firmar la documentación operativa. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, a más conocimientos legales tengáis, más profesionales seréis. Más confianza transmitiréis y mejor os irán las cosas. ¿De acuerdo? Por mi parte, aquí quedan todos los canales de contacto. Muchísimas gracias por todo, por vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta es el momento. Nada, José Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Todo súper bien explicado de una forma súper natural. Y bueno, me ha servido para refrescar algunos tips que tenía por ahí. Así que nada, nos vemos mañana en Barcelona. No sé si estarás o no, pero Estaré por aquí. Perfecto. Muchísimas gracias sobre todo por vuestro tiempo. Sé que ha sido una formación bastante intensiva. Al tema de los grupos,
¿De acuerdo? El tema de los grupos de WhatsApp será mañana, ¿vale? Recordad que mañana es la sesión práctica. Si no sabéis dónde o cuándo es, poneros en contacto con el City Manager, la persona con la que hiciste la entrevista, que os diga el sitio y la hora. Mañana haréis el examen, ¿de acuerdo? Os validarán la cuenta, haréis las primeras llamadas y os meterán en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? José Antonio, Dime, Franco. nada, agradecerte, consultarte si yo llego mañana, no sé, un poco antes, digamos 9:30 de la mañana. Hay gente ya en la oficina, ¿no? Todas las oficinas están no abiertas desde las 9:30 de la mañana, sí. Pero os recomiendo a todos que le mandéis un mensaje, aunque sea al City Manager, conforme habéis terminado la formación y de confirmar. Igual que haréis en una visita, pues mira, podéis empezar a practicar. Que mañana os veis en tal sitio a tal hora, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias, nos vemos mañana. Un abrazo. Que vaya bien, muchísimas gracias por vuestro tiempo y si no hay más dudas, agradeceros la dedicación y la atención y espero que esta formación os sirva, que os acordéis de mí cuando lo necesitéis y desearos que nos veremos obviamente en futuras formaciones. Es una de las normas de la casa, el que os sigáis formando siempre y a mí solamente me queda desearos mucha suerte y muchísimos éxitos en Hauckey. Que vaya bien.